Bien, vamos a hacer una demostración práctica ahora de una sesión de recogida de datos fotogramétricos, es decir, de una sesión fotográfica. Pues para hacerla hemos escogido un pequeño souvenir que tengo aquí, es un pequeño casco de bronce traído desde Grecia y nos va a servir para hacer aquí la demostración de cómo queremos que esto salga luego el modelo fotogramétrico. El primer problema que vemos aquí es que al ser de bronce tiene un ligero brillo. Tendremos que ajustar mucho la iluminación para que ese brillo no nos provoque luego problemas en la geometría del objeto. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lógicamente tenemos que sacar fotos por todos los ángulos posibles de la pieza. Entonces tendríamos dos formas posibles. Si esto lo tuviésemos en una posición inamovible, tendríamos que ir poniéndonos y sacando las fotografías y moviéndonos nosotros alrededor del objeto. Sin embargo, ya que tenemos un objeto pequeño y de un tamaño razonable y que además es perfectamente manejable y manipulable, no tenemos ningún problema, lo que vamos a hacer es lo contrario. Vamos a colocar el objeto y hacerle girar mientras que saquemos las fotos de todos los ángulos posibles. Entonces, para eso utilizaremos una serie de artilugios que vamos a montar a continuación. Bien, el primero de estos artefactos es algo tan sencillo como esto. Esto es una base giratoria que en realidad no es más que un plato del IKEA, algo tan fácil y tan barato como puede ser esto, pero que nos va a servir para que colocando el objeto en la posición central podamos ir girándolo. Como podemos comprobar, aquí tenemos marcados una serie de tramos totalmente regulares. En realidad son 32 posiciones en las que, por experiencia, pues tengo calculado que la secuencia, el anillo de fotos, crea generalmente unos estereopares óptimos para crear un buen modelo fotogramétrico. Pero claro, tenemos el problema de que posiblemente vayamos a tener que crear máscaras para el objeto, con lo cual tenemos que conseguir el máximo contraste. Aunque ya tenemos un fondo claro y el objeto es oscuro, podría ser hasta suficiente, lo que hacemos es mejorar ese contraste haciendo que el objeto esté sobre una superficie totalmente blanca. Entonces, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es conseguir que detrás también tengamos una superficie blanca, lo más blanca posible, para poder crear las máscaras y además trabajar mucho la iluminación para evitar, por una parte, los brillos propios del objeto y por otra parte, las sombras que podamos tener a su alrededor. Y para eso tenemos que utilizar un segundo set de artefactos. Bien, para trabajar estos problemas que hemos comentado, vamos a utilizar este sencillo estudio portátil de fotografía, que es un set que se puede encontrar a un precio muy barato en internet o ya un poquito más caro en tiendas especializadas. En realidad lo que básicamente nos va a proporcionar es un trasfondo totalmente blanco y una serie de elementos que nos van a difundir la luz existente. Entonces, sin más, vamos a ir colocándolo en su posición, en la posición que va a ser la definitiva. Pondremos nuestra base giratoria en su centro, procurando que detrás quede la menor cantidad de arrugas posibles. Colocaremos nuestro objeto y, para evitar estas sombras que nos hace la luz superior, le ponemos el difusor de arriba. Bien, y la forma de iluminar para que no nos queden sombras. Bien, entonces ahora tenemos que añadir cierta cantidad de iluminación, pero lo vamos a iluminar para que quede difusa por los laterales y mediante estos pequeños foquitos que incorpora el mismo set de fotografía y que dispondremos a cada lado para que las sombras queden compensadas unas con otras. Podemos orientar los foquitos y de esa manera tendremos ya una iluminación bastante difusa por toda la pieza, pero vemos que en todo caso ambos focos tienen que estar a una distancia similar para que quede compensado y no se formen
sombras laterales. Y en todo caso, siempre es interesante añadir una iluminación frontal que en todo caso tiene que ser difusa. Bien, esta iluminación difusa que vamos a poner frontal, en nuestro caso la podemos conseguir en parte por estos ventanales que dan a un patio que por lo tanto ya la luz se difunde mediante el rebote con las paredes, pero aún así nos puede parecer que es algo escasa, lo cual suele suceder teniendo en cuenta que vamos a tener que emplear aperturas de diafragma muy pequeñas. Por lo tanto, es posible añadir la luz que proporciona esta caja de luz suave, el Soft Light Box. Y con este conjunto ya tendríamos el objeto perfectamente iluminado e incluso podemos comprobar si las sombras van a ser un problema. Para comprobar si aún así nos puede quedar algo de sombra que nos pueda resultar problemática, podemos girar el objeto y vemos que quizás en alguna posición puede haber alguna sombra. ¿Y de dónde proviene? En este caso puede ser una sombrita lateral que podemos ajustar, o puede ser una sombra trasera que podemos mitigar bajando la caja de luz suave. Bien, pues ha llegado ya el momento de preparar nuestra cámara y de empezar a hacer la sesión. Lo primero que tenemos que pensar siempre es el objetivo que tenemos que utilizar. Este objeto es pequeño, pero quizás está en el límite entre lo que podría necesitar un objetivo macro. Creo que no, creo que va a ser suficiente con un objetivo y quizás poniendo un poquito de teleobjetivo para no acercarnos demasiado y poder hacer bien el enfoque. A partir de aquí, la posición de la cámara la vamos a calcular. Yo ya tengo, pues un poco por la experiencia, calculado que con las separaciones que tengo aquí preconfiguradas, estas marcas que comentábamos antes, aproximadamente unos 25 centímetros es una separación óptima de la cámara para que los estereopares me queden entre el 10 y el 20% en cuanto al ratio base-altura, es decir, estos 25 centímetros entre aproximadamente los 3 centímetros que mueve el plato en cada movimiento, pues me producen unos estereopares que son muy óptimos. Bien, entonces, bueno, pues a partir de aquí ya trataríamos de trabajar el enfoque y procurar que las fotografías nos queden lo más nítidas posibles, como comentábamos en los apuntes. Entonces, siempre trabajamos en este tipo de fotos con el modo, en el caso de la Nikon, es el P, que es el que da preferencia a la apertura de diafragma. Es decir, yo aquí le fijo una apertura de diafragma, suelo trabajar con el 11 porque me suele dar buenos resultados, pero ya sabéis que a más apertura de diafragma, pues tendremos que tener más tiempo de exposición. Entonces, bueno, las siguientes operaciones que tendremos que hacer, pues serán básicamente enfocar correctamente, para lo cual utilizaremos todas las herramientas que nos dan pues cada uno su cámara. Podremos utilizar, ampliar las imágenes y de esa forma conseguir un buen foco. Una vez que ya tengamos enfocado y que gracias a la pequeña apertura de diafragma, ese F11, sepamos que toda la superficie del objeto va a estar perfectamente enfocada, pues puede ser el momento de empezar a sacar las fotografías. Bien, vamos entonces a hacer un primer anillo de fotografías a todo alrededor de la pieza, para lo cual, bueno, tengo el pequeño truco de poner una marca especial en el inicio para luego terminar así, en el mismo punto. Para eso también disponemos de un disparador remoto, que es muy interesante, ya que al tener una apertura de diafragma pequeña, posiblemente tengamos que utilizar un tiempo de exposición bastante largo. Vamos a hacer una primera foto de prueba. Vale, para. Bien, ahora a partir de esta primera fotografía podemos observar en la cámara, con las herramientas que nos dan, si tenemos algún problema del foco, si todas las partes están bien, si tenemos brillos que no deseamos, ajustar un poquito los focos, en el caso de que sea necesario,
y ya con los ajustes que queramos, pues podríamos ya empezar a realizar el anillo de fotos, que básicamente sacaríamos una fotografía. Bien, para que sepáis, el tiempo automático que ha calculado la cámara sería un 25avo de segundo, lo cual no es un tiempo muy alto. Incluso podríamos reducir o apartar un poquito las luces para evitar brillos y todavía seguiría siendo un tiempo para trípode muy aceptable. Moveríamos cada uno de las posiciones, iríamos sacando una fotografía y así seguiríamos hasta que volviésemos a la posición inicial, con lo cual tendríamos un primer anillo de 32 imágenes que formarían estereopares perfectos. Bien, una vez que ya tenemos un primer anillo, ahora vamos a hacer un segundo para tener otro punto de vista que básicamente va a ser el superior. Es decir, elevaremos un poco el punto de vista, volveremos a encuadrar otra vez nuestro objeto y una vez más haremos todas las comprobaciones, comprobaremos que en todo el giro el objeto sigue estando encuadrado. Perfecto. Y ajustaremos una vez más el foco, que hará falta quizás un pequeño ajuste porque ha variado ligeramente la distancia. En principio no debemos mover, en este caso que tiene un pequeño zoom de 18 a 55, no debemos mover la distancia focal del objetivo. El objetivo tiene que quedar siempre en la misma distancia focal. De lo contrario, pues puede provocar problemas y tendríamos que calibrar cada una de las series que hayamos hecho con diferentes distancias focales, calibrar en el software fotogramétrico. Bien, una vez que tuviésemos las características bien configuradas, haríamos una foto de prueba, volveríamos a configurar y haríamos todo un anillo de 32 imágenes, todo alrededor del objeto. Bien, pues una vez que ya tenemos esos dos anillos de 32 fotos cada uno, vamos a sacar ahora, que es muy importante, volteamos el objeto y así podremos sacar el interior o la parte inferior del objeto que estamos fotografiando. Si no, ya saben que lo que no sale en la foto no sale en el modelo, con lo cual después tendremos dos series que tendremos que o intentar que el software las alinee por sí mismo haciendo máscaras o crear dos mallas separadas y unirlas mediante puntos de referencia o permitiendo al software que los detecte. El procedimiento sería el mismo. Una vez que hemos volteado, haríamos todos los ajustes y realizaríamos otros dos anillos, a menudo con un anillo suficiente para este volteo, pero podemos asegurarnos y hacer todo un anillo en esta posición, bajar otra vez la cámara, volver a ajustarla y sacar otro anillo. Es decir, que en total estaríamos sacando 124 fotos para esta pieza. Y esas 124 fotos son las que después vamos a tener que procesar en el modelo. Veremos ahí si los resultados son adecuados, es decir, si hemos controlado bien la iluminación, si el enfoque era correcto, si la cámara ha estado lo suficientemente estable y el objeto también para que las fotos saliesen perfectamente nítidas.